Listo. Bueno, chicos, entonces les voy a compartir acá rápidamente. Ahora sí me permite. Ya cambié el elemento. Parece que cuando comparto Zoom con Google se me cae la pantalla. Ahí están viendo la pantalla, chicos. Está cargando, profe. Ok. Me avisan cuando la ven. Ya se ve, profe. Listo. Entonces, por ejemplo, acá, acá tenemos el carbono. Entonces, el carbono solamente nos dan dos isótopos, 12 y 13. Falta uno, pero el simulador no lo bota. ¿Sí? Entonces, acá, según este isótopo, el porcentaje de composición, ¿cuál es el porcentaje de carbono 12? ¿Quién me dice? 98.93. 98.93. ¿Y de carbono 13? 1.07. 1.07, es muy poquito. Si yo me voy a esta imagen negra, donde está llena de puntos, es verdad. Hay muchos puntos morados y verdes son contaditos. Usted los puede contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Mientras que el morado es mucho. Hay mucha cantidad en la naturaleza de este tipo de isótopos. Mientras que isótopo 13 solamente hay muy poquito. 1,07%. ¿Sí? Eso es lo que va a hacer con el simulador. Eso es lo que va a hacer. ¿Ya? ¿Listo? Paula, ¿ahora sí me entendiste? Paula. ¿Listo? Bueno, creo que no está. Entonces, por ejemplo, en su tabla periódica van a mirar cuál es la masa atómica, masa atómica promedio del carbono. ¿Cuál es? En su tabla periódica, ¿cuál es la masa atómica del carbono? 12.01. Es la misma que está acá. ¿Sí ven? Acá donde dice masa atómica promedio, es la misma. Es decir, que las operaciones que hicimos hoy en el curso, cuando tuvimos la clase, esa operación nos da la masa promedio. Eso es lo que hay que hacer. ¿Sí? Solamente es interactuar acá con el simulador, colocarle acá mezcla en la naturaleza y usted halla ahí los porcentajes. ¿A Sofía Maecha sí le dio? ¿Sí es eso? Sí, señora, profe. Ok, perfecto, muy bien. Sí, y así es con los elementos que está acá. Ahí usted sabe si tiene isótopos, si no tiene isótopos, etc. ¿Ya? Eso es lo que hay que hacer. Entonces, ustedes se van a mezclas y pues miran el porcentaje de composición y el número de masa promedio del elemento. ¿Sí? Eso es. ¿Alguna pregunta hasta acá? Chicos. No, señora. De esta parte no tienen más preguntas, ¿no? Listo, perfecto. Si esto no hay preguntas, entonces continuamos. Listo. ¿Alguna otra pregunta con respecto al crucigrama y la sopa de letras? Profe, el crucigrama. Sí, profe, es que está difícil. ¿Está difícil? ¿Por qué? Es que, por ejemplo, cuando uno escribe una respuesta, la escribe así, pero como se tiene que combinar con la otra, entonces es como muy complicado y a veces hay números y, por ejemplo, no da. Por ejemplo, el único que tiene números es el carbono, que es carbono 14, que está en la parte de abajo. ¿Sí? De resto son letras. Entonces ahí tiene que encajar. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuál no le encaja a Alice?
Santiago García Susa, ¿entendiste? Sí, señora. ¿Sí? ¿Tienes alguna pregunta, alguna duda? No, señora. Ok, perfecto. Si te genera alguna inquietud, me Profe, escribes. una pregunta. Dime, Tania. O sea, luego, o sea, ¿hacemos la heurística de un solo elemento o de todos en general? Hacen la heurística, ustedes toman varios elementos, ¿sí? Porque de uno solo, pues no es como una gracia. De varios, deben tomar mínimo por ahí unos 5 elementos. ¿Sí? Y si pueden de todos, pues mucho mejor. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Ah, ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Porfa, de una vez, porque estoy disponible hasta las 4. Aprovechen el tiempito que tienen acá para preguntarme todo lo que quieran con respecto a la actividad. Por favor. También se pueden parar en isótopos, lo que les expliqué hoy en clase, y pueden pues armar un isótopo, ¿sí? Pueden armar el isótopo, cuántos neutrones le quieren poner, así como les expliqué en clase, quitar y poner neutrones, porque recuerden que los neutrones son los que hacen un isótopo, ¿sí? Un isótopo depende de la cantidad de neutrones, de la suma. Cuando se le va aumentando es porque es isótopo. Ustedes lo vieron con el hidrógeno y con el carbono. ¿Ya? Preguntas, por favor. ¿No? No hay preguntas. Bueno, si no hay preguntas, entonces yo creo que dejamos acá por el día de hoy. ¿Listo, chicos? Muchas gracias, profe. Listo, Sofi, con gusto. Que tengas feliz tarde. Listo, chicos. Entonces, que tengan una feliz tarde. Ok. Pero Listo, profe, chicos. Ahora sí. Cuéntame, Alice. lo del crucigrama es que la número 1 no me cuadre, pues tampoco sé, por ejemplo, cuál podría ser, porque me confundo mucho. ¿Qué dice la número 1? ¿Cuál es el enunciado para llenar esa parte? ¿Qué dice? ¿Con qué tipo de isótopos se realizan las radiografías? Ahí puedes colocar tritio o puedes colocar selenio, cesio 150i, ya te confirmo el número exacto. Ese es cesio 137, mira a ver si te da. Profe, pero es que nosotros intentamos poner números, pero no nos deja. Nosotros ponemos números, pero Sí, no. profe, porque yo también intenté con todos esos, porque uno buscaba en Wikipedia y sí aparecía varios de esos, pero no le intentaba poner números y no dejaba. Y por ejemplo, Entonces, si no le pone números, como que no la deja enviar o cosas así, dice que ok, ya sé. ¿Qué pueden hacer? Lo que pueden hacer es pasarlo a Word y lo que hacen es, digamos, colocar un cuadro de texto que le permita colocar números o letras. O lo pueden hacer en el cuaderno y lo pueden escribir. Ya. ok. Sí, pues es que no, estábamos como muy confundidas porque pues, lo tratábamos y siempre que tratamos de poner números no nos dejaba y cuando ya terminamos por ejemplo, el crucigrama no nos dejaba enviarlo o algo así o no nos decía cómo. O como que para que no comprobara si las cosas estaban bien y no nos dejaba. Y por ejemplo poníamos cesio 30, cesio 100, bueno, 37 y lo ¿Sí? poníamos y por ejemplo dejábamos eso ahí mientras tanto y comenzábamos con las otras palabras. Pero no nos dejaba escribir hasta que no completáramos la primera, la que habíamos escrito. Entonces era Ok. como que, ¿por qué no sigue escribiendo? Bueno, entonces lo solucionamos de esa forma, lo hacen en el cuaderno para que sea más fácil. ¿Listo, chicas?
Sí, hecho era todo. Sí, Listo. profe. Bueno, Sí, profe. Tania Leal, no se me vaya a ir. Su merced no me ha enviado el formato para cuando lo tengo. No, profe, es que yo no lo tengo. Te lo voy a enviar ya, bueno. Sí, Te lo voy a enviar ya para que lo llenes y me lo envíes. sí, señora. En este mismo instante. Pero es una pregunta. Dime. Si, por ejemplo, nosotros hacemos la geovística y te la enviamos y, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, Sí. queda mal. ¿Tú nos explicas después de la otra clase? Después ¿De la otra después de eso clase? nos explicas la geovística y la podemos volver a hacer. Sí, nosotros hacemos la retroalimentación, pero para volverla a hacer, por eso, pues si tienen alguna duda, de una vez acá la despejamos. Si no entendieron o Profe, si... es que lo que pasa es que no entendí muy bien dónde toca hacer el objetivo de eso, no entendí muy bien. Ok. Listo, Tania, ya te la envío. El objetivo es, por ejemplo, determinar a partir del simulador el porcentaje de composición, ¿sí? Y la masa atómica promedio. El mismo simulador le bota los resultados, ¿sí? Por ejemplo, entonces acá, el carbono. Entonces, según el carbono, el porcentaje de composición es del carbono, perdón, del hidrógeno. Ya no, ahí sí ya cambió. Del hidrógeno es 1. Del hidrógeno 1, el porcentaje de composición en la naturaleza es de 99.98, ¿cierto? Y de hidrógeno 2 es 0,0115%. Si venimos y miramos acá en la imagen, es verdad porque solamente tenemos un punto verde, el resto es morado. ¿Sí? ¿Sí me hago entender, Sofía? Laura Sofía. Sí, profe, ya. Ahora sí entendí. Tengo que copiar lo mismo que como el simulador, por así decirlo. Exactamente, pero usted le va a hacer un análisis. ¿Sí? Usted le va a hacer un análisis. Les va a decir 99%, uy, es decir, que el hidrógeno 1 uy, hay en mayor cantidad, ¿sí? Casi el 100%. Y del hidrógeno 2, del isótopo de hidrógeno 2, solamente hay 0,0115%, ¿sí? Y por ende, pues su masa atómica promedio es 1,00. Esta masa promedio es la masa que sale en la tabla periódica, el mismo peso atómico, ¿ya? Entonces usted dice, comparando el simulador y la tabla periódica en cuanto a su masa atómica o su peso atómico, es evidente por qué. Porque por lo que les expliqué hoy en clase y por lo que estamos viendo acá del porcentaje de composición. ¿Ya? Ok, ya, profe. Listo, perfecto. ¿Alguna otra duda con respecto a lo que tienen que hacer, niñas? Profe, ¿Sí? ¿no habría una posibilidad de que nos pueda o me puedas explicar otra vez la heurística? Es que yo como que el año pasado era como medio malita para eso. Sí, profe, lo mismo que dice, éramos como medio, o sea, no la hacíamos bien, por así decirlo. Ok, espérenme un segundito a ver si puedo, a ver si la tengo por acá. Pero fue una pregunta. Igual yo les coloqué ahí, les coloqué la V heurística, que era lo que iba ¿qué? En cada pestaña. Pero es que por acá les estaba explicando a unos chicos, entonces, un segundito. A ver si está por acá. Eso estaba en... Profe, una preguntita también. Dime. ¿Cómo es que era el marco teórico? El marco teórico es toda la parte teórica, por ejemplo, ahí Es ya les que voy a... estoy viendo aquí la heurística, entonces, Sí. Profe, lo del formato de seguimiento, sí, yo lo tengo con todas las materias, excepto como que lo último, ¿no? Como eso que se firma y todo eso yo no lo tengo. ¿Lo de firma? Sí, allá dice consistencia yo y así, firma familia, estudiante y así. Ah, ok. Ahí vas a colocar el nombre de tu mamá. Ujú. ¿Sí? Pero ellas saben porque su merced le envió el formato a ella.
Sí, profe. ¿Y qué te dijo? Es que fue ella la que me lo pidió. Ella fue la que te lo pidió, pero no me ha llegado el formato. ¿Será que se equivocaron de correo o algo? Bueno, estoy tratando de abrir acá la presentación, pero no se puede. No sé qué pasa con esto, Dios mío. Y si compartes solamente la imagen de la webística y nos explicas solamente con la imagen. Sí, eso estoy tratando de hacer. ¿Tú tienes ahí la imagen? Ah, creo que ya abrió. Sí, profe, pero me tocaría conectarme por el computador. Ah, qué pucha. Espérenme a ver si carga esto y les Yo puedo. Pero ya, yo sí puedo. yo estoy por el computador, profe. ¿Alison puede compartir? Sí, Sí, señora. Alicia. Listo, dale, comparte, Alison. Ya te doy acá el permiso para que compartas. Y de una vez Profe, para ver mejor la explicación, ¿me dejas entrar por el computador, por favor? Sí, claro. Entonces, listo. Listo, perfecto. Estoy en espera, profe. ¿Estás en espera? No te veo. Dice, por favor, espere que la anfitrión Ah, ya. le permita entrar. Acabo de llegar. Listo. Listo. Bueno, Ya hablo por allá. ¿están viendo la pantalla? Sí, señor. Sí, listo, perfecto. Entonces acá está, por ejemplo, en título usted pone isótopos o determinación de porcentaje de isótopos o de masa promedio, el título que usted quiera, el título. ¿Ya? El título, pero tiene que ser relacionado con isótopos, porque la temática que estamos viendo es isótopos, ¿ya? Luego baja acá en la parte donde dice objetivo, y en objetivo va a colocar determinar el porcentaje de composición en la naturaleza de los isótopos, de los diferentes isótopos. Y ahí puede colocar litio, hidrógeno, carbono, nitrógeno, etc. ¿Sí? Y Por acá, ejemplo, ahí irían los ejemplos de, por ejemplo, ¿cómo es que se llama? Los isótopos, metales, ¿sí? los isótopos. Lo de hidrógeno, que nos decía que el hidrógeno 1 tenía tanto de porcentaje y el hidrógeno Exacto, 2 tenía tanto porcentaje. Eso. exactamente. Exacto. Entonces acá, recuerden que el objetivo empieza por un verbo, ¿no? En infinitivo. Determinar, observar, ¿sí? Pero acá le sirve determinar. En marco teórico va todo lo que tiene que ver con teoría, ¿ya? Todo lo que es teoría. ¿Cómo así, profe? Teoría, por ejemplo, vas a colocar qué es un isótopo. Entonces colocas un isótopo es la cantidad de lo que yo ya les he explicado en clase, ¿sí? Es sobre el isótopo y ¿qué más? ¿Nada más? ¿Solamente Por el ejemplo, isótopo? No, por ejemplo, isótopo. del objetivo, es como, por ejemplo, buscar el significado de los adjetivos, por ejemplo, que es el hidrógeno, que es un isótopo. ¿Qué es un isótopo? ¿Qué es un neutro? ¿Qué es un Sí, ya entendí. qué es un neutrón? ¿Qué es el porcentaje de composición? ¿Sí? Todo lo que tiene que ver, todo lo que está relacionado con isótopos. ¿Sí? ¿Qué es un isótopo estable? ¿Qué es un isótopo inestable? Todo eso va en marco teórico. ¿Ya? Profe, la pregunta teórica, digo, la pregunta cuál sería. ¿La pregunta problema? Sí. Por ejemplo, tú puedes poner ahí cómo se determina la masa promedio o qué es un isótopo. ¿Hay elementos que tienen isótopos? ¿Sí? Todo este tipo de preguntas le sirven. ¿Ya? La hipótesis es, la hipótesis es una idea que usted tenga sobre los isótopos. Usted dice, un isótopo es el que cambia su masa atómica, porque el número de neutrones va aumentando. Un ejemplo, Profe, ¿cómo así decirlo lo que nosotros entendamos una, del isótopo? exacto, una idea que usted tenga del isótopo. ¿Sí? La idea puede ser falsa o verdadera, pero usted cómo se va a dar cuenta si es falsa o verdadera cuando haga la práctica, ¿sí? Cuando haga el análisis. ¿Ya? Ok.
El análisis, entonces usted tiene que decir ahí, el nitrógeno tiene tantos isótopos, su composición en la naturaleza del isótopo 14 es tanto, del isótopo nitrógeno 15 es tanto, su masa promedio es tanto, que es la misma masa que está en la tabla periódica, es el mismo peso atómico. Profe, es como poner todos los datos de ese elemento. Exactamente. Y en conclusiones usted dice si sí se llevó a cabo o no el objetivo, si usted sí lo determinó o si no lo determinó. Y ya, eso es todo. Y las referencias son Las de qué. referencias son del marco teórico. Si usted consulta eso en internet, debe referenciar y deben ir acá abajo. Ok. Las conclusiones. Las conclusiones es, su merced va a decir acá en la conclusión, si se determinó o no se determinó el porcentaje. Es decir, pues, por ejemplo, puedes decir, se concluyó que sí se determinó el porcentaje de los isótopos, ya que el simulador, pues, el simulador nos permitió observar sus porcentajes. ¿Sí? ¿Y ya? Ah, ya, profe. Sí, ya quedó más claro. ¿Sí? Muchas gracias, profe. Ahora sí ya podemos hacerlo sin ningún problema. Listo. Eso es todo. Entonces, que tengan una feliz tarde. Cuídense mucho, juiciosas. Gracias, profe. Bueno, que Profe, tengan chao. feliz tarde. Chao, chao. Chao. Feliz tarde. Chao. Tania, ¿está por acá? Sí, profe, también era para decir algo. Sí, dime. Es que yo tengo un problema y pues ese problema hay veces que me impide hacer algunas clases interactivas de danzas o algunas clases de educación física. Y yo hablé con mi mamá para comentar eso, pero pues mi mamá no la... ¿Qué problema es? ¿Tienes alguna excusa médica o algo? Pues yo tengo asma, no, o sea, creo que sí, pero todo eso, los papeles y todo eso los tiene mi mamá. ¿Y tienes qué, perdón? Asma. Mm, ¿Y te impide, te quedas sin, como sin respiración o algo así? Sí, hay veces que antes de comenzar su clase me toca con inhaladores o me da como ese desaliento. Ah, ok. Bueno, voy a hablar entonces con tu mamá para verificar y luego hablo con los docentes, bueno, y te cuento. Sí, profe, gracias. Bueno, entonces juiciosita, Tania. Bueno, espero el documento, por favor. O sea, yo los tengo todos y podría poner nada más en una hoja las firmas y todo eso, ¿cierto? O sea, el Sí, nombre de mi mamá y es solo en una, eso. ¿cierto? Sí, Ah, entonces ya le envío eso. listo, Tania. Chao, juiciosa. Ya, profe.